tal? Bienvenidos. Mi nombre es Marta González Cohen y estoy muy contenta que me acompañen aquí en esta nueva sesión del módulo Relación de Ayuda. Venimos de ver con el padre Silvio lo que es la eficacia de la relación de ayuda y hemos descubierto que uno de los elementos más importantes para esta técnica de acompañamiento es la comunicación. Pero antes acompáñenme a un resumen de la sesión anterior. ¿Cómo poder llegar a una relación de ayuda más efectiva? Más efectiva en el sentido que sea más útil para la persona que sufre. Veremos algunos elementos de la relación de ayuda que, como ven, aquí se puede llamar también counseling. Es el término que usan en Estados Unidos o en los países de habla inglesa. Counseling ya tiene una raíz. Aconsejar, bueno, veremos que no es verdaderamente aconsejar, pero es dar una asesoría, la relación de ayuda. Así ha sido traducida en los países de habla hispana o también francesa o italiana. ¿Se refiere a qué? Se refiere a la forma particular de ayuda. Subrayo este elemento de lo particular. Aquellos que se encuentran atrapados en diversos problemas y sufrimientos de la vida. Veremos cómo el tema del sufrimiento es fundamental. Ya lo hemos visto también en la primera sesión. Todas formas de sufrimiento. La persona quiere platicar con alguien que pueda ofrecerle una ayuda. Este tipo de ayuda se ofrece no solamente a personas en crisis, sino a todos aquellos que pueden sufrir por insatisfacción a nivel personal, social o espiritual. ¿Qué quiero decir? Bueno, el sufrimiento muchas veces está causado por una enfermedad. Puede ser un sufrimiento debido a la pérdida de un ser querido, por duelo. Puede ser también por problemas de conflictos familiares, conyugales. Puede ser un sufrimiento debido a las situaciones laborales difíciles, de relaciones difíciles con la autoridad, con los jefes. Bueno, muchas formas de sufrimiento. Pero hay también un sufrimiento por una insatisfacción a nivel personal. Es decir, ¿ahora qué hago en mi vida? Hay algunas encrucijadas. Pensemos, por ejemplo, cuando la persona se jubila o cuando la persona se encuentra a tomar decisiones sobre el desarrollo de su vida. Y así la relación de ayuda o counseling no es solamente una herramienta en el caso de sufrimiento por causas específicas, sino también por una insatisfacción y la persona va buscando un desarrollo personal. Y nosotros podemos ayudar a través de nuestra presencia. Podríamos decir que la relación de ayuda es una intervención intermedia entre una relación interpersonal informal, casual, y una relación profesional terapéutica. Podríamos verlo de esta manera, de poner en un continuum, de aquí poner una relación casual. Es decir, encuentro una persona que veo que tiene la cara triste, empiezo a hablar, no tengo ninguna herramienta para poderla ayudar a esta persona. Por otro lado, podemos encontrar la psicoterapia. En la psicoterapia la persona está preparada, pero podríamos preguntarnos, aquí en medio, ¿qué le ponemos? Aquí en medio. Es todo el campo de la relación de ayuda. Bueno, el campo de la relación de ayuda que es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser realizado por personas que no tienen el cometido de ayudar de manera profesionística a una persona. Podemos actuarlo todos con un poquito de capacitación.
la relación de ayuda como esta intervención intermedia que está entre una relación de amistad mientras se toma el café y una relación profesional de tipo psicoterapéutico. Bueno, la sesión del día de hoy es la comunicación verbal, como una herramienta básica para el acompañamiento y la relación de ayuda. Bueno, vamos a ver cómo iniciamos con este tema. Es la sesión número 4, la comunicación verbal. Recuerden que estamos en el módulo número 1 de este programa que se llama Formación que Ayuda. Y bueno, vamos a tener a lo largo de este programa varios módulos que tienen que ver con el acompañamiento a personas que sufren y iniciamos en el módulo 1 con la relación de ayuda. Bueno, ¿qué es la comunicación interpersonal? Fíjense, cuando nosotros estamos hablando de hacer un acompañamiento, obviamente la herramienta base para todo este acompañamiento es la comunicación. Y en este caso, la comunicación que más se va a practicar en la relación de ayuda es la comunicación interpersonal. ¿Qué es la comunicación interpersonal? Es el proceso por el cual las personas intercambian información, sentimientos y significados a través de mensajes verbales y no verbales. Es la comunicación cara a cara. La comunicación interpersonal es la que realmente hace que las personas de una u otra forma se relacionen, ¿sí? Y dentro de la comunicación interpersonal vamos a ver que hay diferentes tipos de comunicación para realizar esta técnica de la relación de ayuda. Bueno, la relación de ayuda se desarrolla a través de un proceso comunicativo entre dos personas. ¿Quiénes son estos dos protagonistas de este proceso comunicativo de comunicación interpersonal? Bueno, pues el ayudante y el ayudado. El ayudante y el ayudado en un momento van a ser las veces de emisor y de receptor dependiendo del proceso y de cómo vaya desarrollándose esta escucha, ¿no? Para quien desea practicar la relación de ayuda, es necesario adquirir un conocimiento y una capacitación en la dinámica de la comunicación. Y fíjense, aquí les quiero hacer un comentario. Aunque ustedes no lo crean y aunque parezca algo imposible, bueno, la comunicación es una ciencia. Es decir, tiene teorías, está basada en práctica, está basada en hipótesis y bueno, pues la comunicación se convierte en una ciencia y como tal nosotros debemos de saber y de aprender cuáles son estas herramientas comunicativas que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra relación de ayuda. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué significa comunicar? Fíjense, alguna vez en una clase que yo tuve, el profesor decía que en el caso de la comunicación personal, comunicar era un trapamá. Es la transmisión, la participación y la manifestación de algo tuyo hacia los demás. Entonces, ¿qué es comunicar? Bueno, pues es transmitir, participar y manifestar algo de nosotros a los demás. Poner algo en común, como les estaba yo diciendo, yo transmito, participo y manifiesto algo mío. Es un proceso dinámico a través del cual un individuo establece una relación con otra persona. Y bueno, pues la comunicación se convierte en uno de los elementos o de las herramientas más importantes en las relaciones humanas. Vamos a ver lo que sigue. Bueno, aquí tenemos el símbolo de la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si estamos hablando de comunicación verbal, entendemos que la herramienta más importante de la comunicación, pues es la palabra, ¿no? Se manifiesta a través de la transmisión de información, generalmente verbal, y el involucramiento personal, sea cognitivo, afectivo, prejuicioso, con emociones, con sentimientos, con indiferencia y con participación. Todo nuestro ser comunica. Y es algo que no podemos evitar, puesto que la comunicación es omnipresente. La comunicación está en todo el espacio, todo comunica. Pero si nos vamos única y exclusivamente a la comunicación verbal,
pues entonces aquí tenemos que poner mucha atención en lo que las personas están diciendo al momento que estamos haciendo un acompañamiento. ¿Cuál es la importancia de la comunicación interpersonal? Bueno, pues la comunicación interpersonal nos va a dar varios aspectos. Por un lado, crear y desarrollar relaciones. ¿Qué relaciones? Pues relaciones con las personas con las que convivimos cotidianamente. Expresar emociones y necesidades. A través de esta comunicación interpersonal nosotros tenemos esta facilidad o esta capacidad. Pensemos, por ejemplo, que estamos en una reunión con amistades o que estamos en una reunión con nuestras primas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho platicar con mis primas y ahí es donde yo puedo de alguna manera hacer esta expresión de emociones y de necesidades a través de la comunicación interpersonal. También genera confianza y optimismo. Esto te acerca a la otra persona. El que tú puedas de alguna manera esto de la comunicación interpersonal es una habilidad que se encuentra en todos los líderes. Así que si tú tienes un puesto de liderazgo o quieres adquirir herramientas para el liderazgo, bueno, pues toma en cuenta la comunicación interpersonal. Las relaciones personales con el desarrollo, con una relación, con una comunicación interpersonal sana, se vuelven relaciones personales saludables. Yo soy capaz de expresar, como decía en esta parte de aquí, vamos a pasarnos del otro lado para que vean ustedes cuáles son los aspectos que yo considero que son un poquito más importantes. Voy a tomar el verde. Y miren, por ejemplo, aquí estamos hablando, yo dije verde y salió rojo, pero bueno, no importa. Expresar emociones y necesidades. Cuando yo tengo un buen manejo de la comunicación interpersonal, yo puedo hacer esta expresión de mis necesidades y de mis emociones de una manera asertiva. Porque luego pasa que nos reunimos y es el tema de queja, queja, queja y no tenemos nada de asertividad al momento del que estamos hablando. Pasemos ahora a los elementos de la comunicación, ¿sí? Estos elementos los encontramos en la comunicación interpersonal, en la comunicación intrapersonal, en la comunicación masiva, en todos los procesos de comunicación vamos a encontrar estos elementos. Y vamos a ver cuál es el primero. Bueno, pues el primero es el emisor, ¿sí? Ya vieron que se prendió ahí la bocinita. Después tenemos el mensaje y por último tenemos al receptor, ¿sí? Estos tres elementos son los básicos para tener un proceso de comunicación, digamos, completo, ¿sí? Imagínense una comunicación donde solamente hay un emisor, donde estoy hablando y hablando y hablando y no hay nadie que me escuche, pues no se hace un proceso de comunicación. O si una persona solamente escucha y nunca hace un feedback, una retroalimentación, pues tampoco hay un proceso completo de comunicación. Ahora, los mensajes pues son, digamos, la materia prima de este proceso de comunicación, ¿no? Otro de los elementos importantes que tiene el proceso de comunicación es el medio, que es a través del cual se comunica. En la comunicación verbal vamos a ver que el medio es la palabra. Y aquí tenemos el símbolo de la palabra porque el medio que nosotros vamos a utilizar, bueno, pues es el lenguaje verbal. A veces el lenguaje verbal tiene diferentes manifestaciones, ¿sí? ¿Qué hay que tomar en cuenta en un lenguaje verbal? Además de las palabras, también tenemos que tomar en cuenta las entonaciones y bueno, eso lo vamos a ver también en la sesión de comunicación no verbal, pero cada una de las personas con las que yo puedo tener una relación haciendo práctica de la comunicación interpersonal pueden manejar un lenguaje distinto, una forma de hablar distinta. A veces las palabras pueden significar uno para una cosa y otro para otra, para una persona o para otra persona. Bueno, aquí tenemos, el lenguaje no verbal, ¿sí? De este lado tenemos la palabra y de este lado tenemos el lenguaje no verbal. No sé si alcanzan a ver bien la lámina, pero bueno, aquí está
estamos viendo expresiones en sus rostros, estamos viendo también que los mensajes son distintos. Acuérdense que en el lenguaje, por ejemplo, de los cómics, a veces se manejan distintos tipos de globos para explicar qué tipo de diálogo se está llevando a cabo. Bueno, vamos ahora a esta afirmación, ¿no? Para que la comunicación llegue a ser efectiva, se necesita el feedback o la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? El emisor manda su mensaje, el receptor recibe ese mensaje, estamos entendiendo que hay un canal, ¿sí?, donde tienen el mismo canal tanto emisor y receptor para poder entender lo que se está diciendo, y después hay una respuesta a este mensaje, ¿no? Y ahí es donde se invierten los papeles. Al tener una respuesta, el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor. Eso es lo que nosotros conocemos como feedback o retroalimentación. Imagínense que nosotros estamos enviando un mensaje y obviamente lo que nosotros queremos es otro mensaje de vuelta. Por eso es en dos vías, ¿no? La vía de enviar el mensaje y la vía de recibir otro mensaje. ¿Qué acciones son realizadas por el emisor que pueden cambiar el mensaje emitido? Hay cosas que nosotros hacemos de repente que pueden entorpecer los mensajes que enviamos, ¿no? ¿Y qué son esas cosas que podemos hacer? A veces las llamamos ruido y a veces las llamamos interferencias, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Por un lado tenemos la filtración. Después tenemos la codificación, la decodificación y tenemos el canal y por último el lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Filtración, codificación, decodificación, canal, lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Cuando yo utilizo una filtración donde no doy toda la información como la debo de dar, ahí entonces puedo cambiar el mensaje que estoy emitiendo. Cuando la codificación que yo le estoy dando no es la misma que la otra persona tiene, pues también estoy cambiando el mensaje que estoy enviando. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Fíjense, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? ¿Cuántas veces creo que nos costó un poquito trabajo entender que cuando escribías con mayúsculas, el mensaje tenía un tono un poquito más serio, ¿no? O hasta hay gente que pensaba que estábamos gritando cuando estábamos escribiendo con mayúsculas. Bueno, pues eso tiene que ver con la codificación y la decodificación, ¿sí? El canal que muchas veces, como ahorita que yo estoy transmitiéndoles a ustedes esta información, el canal que estoy usando es mi voz. Entonces, a veces la voz, el tono de la voz, pues también puede producir cambios en el mensaje que estamos emitiendo. No es lo mismo hablar despacio, hablar suave, que hablar rápido o que hablar con un tono alto o gritar, ¿no? Eso también puede entorpecer, ¿sí? Y por último, el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos cada una de las cosas que podemos hacer para, de alguna forma, entorpecer este mensaje. Bueno, hablemos más de fondo sobre la filtración. Y aquí en la ilustración es como si nos pusiéramos el filtro, es como si nos pusiéramos unos lentes bien graduados o nos pusiéramos una lupa donde vamos a ver exactamente lo que tenemos que enviar como mensaje. Entonces, la filtración es cuando el emisor envía un mensaje, inevitablemente lo hace pasar por un filtro que lo modifica, ¿sí? ¿Cuántas veces, vuelvo al ejemplo del WhatsApp, cuántas veces escribes el mensaje y ya estás a punto de picarle a la flechita para mandarlo y de repente dices, ay no, creo que no, mejor lo cambio? Y le filtras, ¿no? Le quitas esto, le pones el otro. Ay, no, iba a sonar muy agresivo o iba a sonar muy melancólico, etc. Ahí es cuando tú aplicas un filtro que hace esta modificación. El filtro puede tomar muchos nombres. Pueden ser
los sentimientos, la cultura, los prejuicios, el tipo de relación con el interlocutor a quien se envía el mensaje. No es lo mismo que yo escriba un mensaje cuando estoy enojado que escriba un mensaje cuando estoy contento, ¿no? Empezando porque no voy a usar mayúsculas ni voy a poner ningún tipo en el caso de hacer una comunicación en WhatsApp, ¿no? Pero igual cuando es en persona, yo voy a tener diferentes formas de expresarme dependiendo de los sentimientos que estoy experimentando en ese momento. Bueno, también en el receptor se hace pasar el mensaje a través de un filtro antes de acogerlo. Estados de ánimo, modelos culturales o costumbres, ¿no? ¿Cuántas veces en alguna plática, no sé si a ustedes les haya pasado, pero yo creo que sí, alguien te está contando algo que le dijo otra persona y tú dices, bueno, no te lo tomes a personal, a lo mejor no te lo estaba diciendo personalmente, pero si así yo lo estoy entendiendo, bueno, pues ahí es el filtro que yo le estoy aplicando a este mensaje que estoy recibiendo. Bueno, pues hasta aquí va la filtración. Vamos ahora a la codificación. Y bueno, aquí puse un ejemplo de semáforos porque es un símbolo que se utiliza a nivel mundial, ¿sí? No hay un solo lugar en el mundo donde no conozcan el código que se maneja en los semáforos. El rojo siempre va a ser alto, el amarillo siempre va a ser ve con cuidado y el verde siempre va a ser adelante. Entonces, la codificación tiene que ser así, a través de un código, ¿sí? Y de un signo que todos puedan entender para que la comunicación fluya y se pueda dar de manera apropiada. Bueno, pues esto es la codificación, que consiste en la utilización de determinados símbolos para transmitir el mensaje, palabras, actitudes y gestos. Ya lo dije ahorita con el ejemplo del semáforo. También sirve para que la comunicación tenga lugar. El sentido de tales símbolos debe ser conocido lo mismo por el emisor que por el receptor, ¿sí? A veces, pues, no podemos asumir que la otra persona entiende las cosas de la misma manera que las entiendo yo, porque igual tiene un código diferente, ¿sí? Bueno, vamos a lo que sigue. En caso contrario, o sea, en caso de que no se tenga el mismo código tanto emisor como receptor, en caso contrario podrán seguir incomprensiones o ambigüedades, ¿no? Yo no sé qué quería decir, no entiendo, en fin. Bueno, vamos a lo que sigue. Ahora vamos a la decodificación. La decodificación, fíjense, aquí puse una ilustración donde hay como diferentes como interpretaciones, ¿no? La decodificación consiste precisamente en esto, en la interpretación por parte del receptor de los símbolos utilizados por el emisor para enviar el mensaje. Esto vale además para la interpretación de los gestos, etc. Y aquí en la decodificación es donde nosotros a veces tenemos que poner mucha atención y observar muy bien todo lo que es el lenguaje no verbal, ¿sí? Cruzada de manos, tono de voz, la mirada, hacia dónde está dirigida, etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahora al canal, ¿sí? El canal, como les decía, es el medio a través del cual viaja este mensaje que vamos a tener en este proceso de comunicación entre un emisor y un receptor. Bueno, aquí tenemos una ilustración de las ondas sonoras, porque bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, pues el canal que utilizamos es la voz y la voz viaja a través de ondas. Bueno, el canal es el soporte material y físico. Por eso estamos hablando de la voz. Es el soporte material y físico a través del cual pasa el mensaje. En este caso es el aire, las ondas sonoras o visuales, los cables telefónicos, etc. Ahora, bueno, pues las ondas de los celulares, ¿no? Porque pues ya cables telefónicos casi no se usan. La condición del canal puede influir en la transmisión del mensaje y su recepción.
Numerosos son los ruidos, las interferencias que distorsionan la comunicación, haciéndola a veces difícil o totalmente imposible de identificar. Y bueno, aquí algo que me gustaría mucho comentar y recomendar es que el canal que utilices cuando vas a hacer un acompañamiento con la técnica de la relación de ayuda, bueno, pues sea un canal óptimo para que los mensajes que envías lleguen como deben de llegar al emisor. Bueno, vamos entonces a ver lo que sigue. Me voy a poner de este lado. Bueno, la comunicación verbal, y aquí tenemos dos niñas que están conversando, podemos ver la expresión, podemos ver cómo están dispuestas a la plática. Y bueno, aquí podemos ver que es una comunicación verbal, puesto que la niña que está vestida de azul, bueno, tiene su boca abierta porque está platicando con la niña que tiene su blusa blanca. La comunicación verbal es habitualmente la más valorada, la más fácil de controlar, pero esto no significa que esté carente de malentendidos, como hemos visto hablando de filtración, codificación y canal, ¿sí? A pesar de que es muy sencilla, a pesar de que la comunicación verbal es muy, muy práctica, no siempre es la más efectiva, ¿sí? También es la más usada, es la que tenemos más a la mano, pero muchas veces podemos tener estos problemas con los ruidos, las interferencias, etcétera, etcétera. Bueno, les estoy diciendo que la comunicación verbal es la más recurrente, es la que más utilizamos y por lo tanto, pues va a ser la herramienta principal para el acompañamiento utilizando la técnica de la relación de ayuda. Ahora vamos a pasar a la tarea de la sesión de hoy. Recuerden que ustedes tienen que subir a la plataforma las tareas que se les están asignando en cada sesión para que puedan avanzar en el proceso de las sesiones y al final del programa poder tener la constancia. Y bueno, la tarea el día de hoy es la siguiente. Elabora 2 listas. Me voy a poner aquí para que la vean. Elabora 2 listas de problemas de comunicación que tú experimentes de alguna forma. En la primera tienes que poner los principales problemas que se observan en la sociedad actual, ¿sí? Problemas de comunicación que tú observas en la sociedad actual. Y en la segunda, los problemas propios personales tuyos, lo que a ti te está sucediendo. Y señalas las formas en que nos pueden ayudar a mejorar al respecto, ¿sí? ¿Qué formas puedo yo utilizar para mejorar los problemas de comunicación personal que tengo y qué formas puedo yo sugerir para mejorar los problemas de comunicación que existen en la sociedad? Bueno, pues esta ha sido la sesión de comunicación verbal. Recuerden que si ustedes quieren volverse unos practicantes eficientes y asertivos de la relación de ayuda, bueno, pues tienen que desarrollar esta herramienta que es la comunicación. Muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión y nos vemos hasta la próxima.